¿Vale la pena aprender diseño 3D para un odontólogo? Hace unas semanas estuve presentando una conferencia de inteligencia artificial y esta fue exactamente una de las preguntas de una doctora que estuvo asistiendo aquel día. Me dijo, ¿será que vale la pena aún aprender diseño 3D? Sobre todo considerando que la inteligencia artificial probablemente automatice eso y lo haga por nosotros. Pues hoy vamos a discutir este tema desde cero. Te voy a comentar mi opinión al respecto y pues te dejaré para que lo analices y decidas. Lo que sí te adelanto es que el diseño 3D es una de las herramientas más potentes que la odontología ha adquirido. Hola a todos, Juan González de Cursos Odonto 3D. Esta pregunta que me hizo esta doctora me encantó. Es una duda muy importante que debemos plantearnos. ¿Será que el esfuerzo que requiere aprender esta nueva habilidad, aprender diseño 3D, vale la pena? ¿Será que cuando aprendimos esto ya se volvió obsoleta esta habilidad porque la IA lo hace automáticamente? ¿O será que esto no llega a pasar? ¿O será que necesitamos saber otra cosa? ¿Qué es lo que debemos conocer acerca del diseño 3D si somos odontólogos hoy por hoy? El diseño 3D no es una moda, es una herramienta clínica presente, actual, vigente. No es el futuro, es la actualidad. Hoy por hoy somos capaces de prácticamente realizar cualquier dispositivo, cualquier aparato de manera digital y luego convertirlo en un producto terminado con una impresión 3D o con fresado o con otros métodos de manufactura asistidas por computadora, lo cual nos permite tener una precisión superior a la que normalmente los humanos tenemos y además una eficiencia mucho mayor también. Y aquí hay un tema que discrepa con cómo hacíamos odontología en el pasado, y es que el laboratorio se encargaba de gran parte del trabajo, digamos, de diseñar, de producir, de crear los dispositivos, las prótesis y demás, y hoy por hoy, en teoría, el laboratorio podría ser sustituido por esto, pero esto no puede estar más alejado de la realidad. Yo creo que debemos adaptar nuestro flujo de trabajo de una manera muy distinta. El laboratorio nunca dejará de ser útil, de ser necesario, probablemente cumpliendo otros pasos, otras fases, pero esta simbiosis entre odontólogo y técnico o laboratorio y clínica dental nunca va a desaparecer, pero tiene que adaptarse a esta nueva tecnología. Entonces, ¿es el técnico el que lo diseña? ¿Es el odontólogo el que lo diseña? ¿Es el técnico el que lo produce? ¿Es el odontólogo el que lo produce? Etcétera, etcétera. Vamos a hablar de lo más importante detrás de todo este tema, que es el conocimiento. Si bien puede haber regulaciones sobre quién puede o no diseñar o fabricar una prótesis o un aparato de ortopedia o lo que sea, lo más importante detrás de todo este concepto es entenderlo. Es exactamente lo mismo que pasó cuando tú estudiaste odontología. En algún punto seguramente estuviste preparando dentaduras, ¿no? Haciendo encerados o a lo mejor haciendo tallados o cosas en modelos de práctica, porque más adelante, aunque ya no lo hagas porque lo hace el laboratorio, tener esa experiencia y ese conocimiento va a cambiar radicalmente tu entendimiento del proceso. Pues en el medio digital es exactamente igual. Es necesario conocer el diseño 3D para poder de algún modo entender ese proceso, digerirlo y saber cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus capacidades, comunicarnos mejor con el laboratorio, poder comunicarnos mejor con el paciente. Muchas veces el clínico podrá hacer parte del diseño o todo el diseño, el laboratorio hará otra parte, pero el punto es que entender la tecnología es la única manera de sacarla a relucir, ¿no? De sacar provecho de esta gran herramienta. Si eres un odontólogo joven, conocer esta herramienta puede ser un diferenciador brutal, puede ser una herramienta muy competitiva que puede marcar una diferencia con el resto de profesionales del área dental. Y para los odontólogos más experimentados, pues a lo mejor pueda parecer una amenaza y no está más alejado de la verdad tampoco, porque integrar el flujo digital o el diseño 3D o el CAD/CAM, como lo quieras decir, puede significar una gran oportunidad. Yo sé que va a significar un esfuerzo, pero una persona con más experiencia seguramente va a poder sacarle muchísimo más provecho a esta herramienta. Es decir, no estás empezando de cero, estás sumando un brazo más a tu capacidad, estás mejorando aún más tu experticia. Y de hecho, de no hacerlo, es probable que dejes de estar a la vanguardia relevante a la odontología actual, lo cual es muy importante. Hay un artículo que estarás viendo ahora en pantalla que comprueba cuáles son los resultados de colocar un implante con una guía quirúrgica entre una persona experimentada y una persona novata, ¿no? Entre un estudiante. ¿Y qué demuestra este estudio? Que sin importar
el nivel de experiencia, ambos son capaces de obtener resultados similares. Esto quiere decir que en un proceso como este, que es bastante sensible a la experiencia, esa brecha de la experiencia se reduce gracias a la tecnología, gracias a la odontología guiada. Pero ojo, dominar lo digital no significa olvidar lo análogo. De hecho, es un paso esencial para poder entender este flujo de trabajo. Y un ejemplo muy claro es el software que yo uso para mi día a día, que se llama Blender for Dental. Ya he hablado mucho de este canal, aquí te explico qué es Blender for Dental, pero en esencia es un software de diseño 3D creado por un grupo en Australia que son técnicos dentales. Y miren lo distinto que resultó este software. Lleva ya varios años desarrollándose, donde la experiencia, la experticia de estos técnicos que habían hecho esto de manera análoga por años, cambió drásticamente la forma en la que el software fue creado. Hoy por hoy, las compañías que hacen software contratan evidentemente un ingeniero en sistemas o un programador o lo que sea para que cree algo más o menos parecido a lo que ellos se imaginan que debería ser. Pero una persona que tiene la experiencia, que vivió, que sabe las limitaciones, que sabe los problemas, las dificultades que involucra el laboratorio dental, tuvo esa capacidad de agregar ese input en el diseño del programa y por ende hacer un software que es extremadamente versátil, que es extremadamente potente, que es el más económico del mercado. En fin, es un software que se diferencia de todos los demás porque está pensado con el flujo análogo detrás. Y asimismo, si tú quieres utilizar una herramienta de diseño 3D, conocer este flujo análogo te permite entender mucho mejor el proceso, así que nunca va a estar tampoco descartado. No es necesario aprender o solo uno o solo lo otro, sino hay que aprender ambas cosas para que esos conceptos finalmente cobren coherencia entre sí. En pocas palabras, saber el método analógico te da criterio para tomar decisiones dentro del flujo digital, para saber si existe la posibilidad de tener resultados adecuados o no. En pocas palabras, es la base de todo, es el fundamento para pasar a este mundo digital. ¿Y qué pasa con la IA? Si bien la inteligencia artificial hoy está creciendo, está evolucionando a un paso extremadamente rápido, ya es capaz, por ejemplo, de diseñar una corona desde cero o es capaz de diseñar un splint, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que puede hacer. Aquí te dejo un video al respecto, por cierto. Pero la inteligencia artificial no conoce a tu paciente. No piensa como tú, no es capaz de evaluar el caso, de tomar criterios según el contexto clínico. Y en general, la inteligencia artificial no va a reemplazar lo que un odontólogo puede interpretar de cada paciente, ¿no? De lo que debe entender para obtener un resultado adecuado. Es decir, en resumen, es necesario entender el marco completo, entenderlo todo, entender cómo se hace de manera analógica, también entender cómo lo hace el software, también entender lo que hace la IA. De hecho, si tú estás dando tus primeros pasos de inteligencia artificial, que va a ser lo más relevante de hoy en adelante, quieres conocer cómo utilizar la inteligencia artificial en tu día a día, te dejo este curso de aquí, que es nuestro curso de ChatGPT, que yo creo que es un paso importantísimo para entender la inteligencia artificial, porque no solamente hay que saber lo que hace, sino que hay que también entender cómo comunicarse con ella. Y ese es el primer paso. Pero bueno, la inteligencia artificial, el diseño 3D, todas estas tecnologías vienen de bases. Necesitamos conocer los fundamentos. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Entender los fundamentos. El diseño 3D no es una amenaza para tu práctica, no es una amenaza para los odontólogos o los técnicos. Es una herramienta extremadamente poderosa que ya está aquí, que ya es parte del día a día de muchos clínicos, de muchos técnicos, de muchas consultas, de muchas universidades inclusive. Así que no importa si estás empezando o si ya llevas años, es relevante, es necesario conocerla. Pero más importante, es necesario entender sus fundamentos, entender sus bases. La clave no está en el software que usas, no está en qué botón hay que picar, no está en cuál software es más caro o más barato. La clave está en entender los conceptos que hay detrás. Si quieres aprender diseño 3D desde cero, si quieres utilizar además Blender for Dental, la herramienta más económica del mercado, y sacarle máximo provecho, conociendo los fundamentos, conociendo cómo funciona el diseño 3D, pues te dejo aquí un link a mi academia, donde enseño las cosas no solamente aplastando botones y siguiendo una secuencia que es imposible de aprender, sino
explicando qué es lo que hay detrás, qué es lo que necesitas saber para tener éxito y solventar cualquier problema. Y bueno, con eso terminamos el video de hoy. Te dejo que reflexiones al respecto. Déjame tus comentarios, qué opinas, como siempre. Si te gustó el video, pulgar arriba. Si no te gustó, pulgar abajo. Sígueme en las redes sociales que te dejo aquí. Te dejo más videos de impresión 3D por acá, que es importante, de inteligencia artificial por acá. Nos vemos en una próxima ocasión con un nuevo video.